Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. El programa Opiniones de hoy lo vamos a destinar a conocer una de las varias propuestas que ya hay en la Asamblea Legislativa sobre cómo mejorar el tema de la libertad de expresión después de el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el artículo 191 del Código Penal en el inciso tercero, que ha generado tanto debate, ha generado tantas cosas que nos vemos, creo yo, en la necesidad de reflexionar plenamente sobre cómo mejorar, y afortunadamente así se está tomando, y qué bueno que pensemos en que la libertad de expresión es algo que hay que mantener, pero mejorarla, y que no se convierta esta posibilidad del fallo en una amenaza, que no se convierta esto en una limitación. Entonces, han surgido ya de los mismos partidos políticos en donde está la posibilidad de hacer cambios en este tema, y es el Partido de Conciliación Nacional quien reacciona y tiene una propuesta, y conocer parte de esa propuesta y pensamiento sobre este tema es nuestra intención con el diputado Mario Ponce. Mario, gracias por acompañarnos, un gusto tenerte en este programa y poder compartir con nosotros estas ideas del Partido de Conciliación. Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los amigos televidentes de Agape TV y a tu programa de la mañana, que obviamente nos permite de alguna manera opinar sobre los temas del acontecimiento nacional. ¿Cuál es la reacción primera que tiene PCN respecto a esto del 191 y de la libertad de expresión? Bueno, revisando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional, ellos empiezan a desarrollar sus argumentos a partir del artículo 38, y qué interesante de que no se van directamente al 191, terminan en el 191, pero hacen referencia más en esencia a lo que dicta el artículo 38 del Código Penal, que habla sobre los delitos de los administradores, obviamente, y queda un poquito confuso. Por eso es que nosotros le damos forma, le damos figura al artículo 38. Si ves, es el primer artículo que planteamos, que obviamente se debe reformar, y dejamos que esos delitos obviamente deben estar sujetos solo a delitos de tipo económico, ¿verdad? Y no a delitos obviamente que estén vinculados a los gerentes en materia, gerentes, directores de medios. Por eso es que separamos esa parte de la reforma. Desarrollamos el 191 y en efecto tú te vas a la Constitución, al artículo 6, inciso primero, y la Constitución blinda, le da un blindaje al derecho a la información, al derecho al periodismo libre en el país, a la difusión del pensamiento, y te lo deja tal el constituyente que no hay a dónde hacerse. Es más, yo te pudiera decir de que no sé de dónde sacaron tantos argumentos los que elaboraron la sentencia, porque al final los magistrados de la sala no son quienes hacen las sentencias, son sus colaboradores. Había que revisar no solamente la parte de nuestra Constitución, la base de donde ellos tomaron el insumo, sino que irse más allá a otro tipo de escuelas, de escuelas del derecho constitucional. Y El Salvador, de alguna manera, tiene una escuela bastante fuerte en materia de derecho constitucional de la Academia Española. Si te das cuenta, hay algunos magistrados que están dentro de la sala de lo constitucional que han sacado sendos cursos, diplomados, doctorados en España. Entonces, había que revisar también el derecho constitucional español, y encontramos allí una gran cantidad de insumos que nos permitió de alguna manera llegar a la conclusión que interpretaron más la Constitución española que la Constitución salvadoreña, porque la Constitución salvadoreña es más celosa en materia de proteger el derecho de prensa, el derecho de la información, el derecho de difundir el pensamiento, sea de tipo literario, sea de tipo periodístico, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, es allí donde nosotros hacemos un planteamiento, considerando, dejamos como parte de lo que la sentencia obviamente nos decía, porque ellos hacen referencia a eso, pero aún así penalizan el derecho a la información y a la libre expresión.
Entonces nos decimos, bueno, realmente están dando sentencias no muy claras, están dando sentencias un poco, digamos, oscuras, como decía un magistrado en cierta oportunidad. No son contundentes al decir qué es lo que se debe de reformar o cómo debe de alguna manera quedar la legislación. Así como estamos, ¿es para tener una libertad de expresión? Así como ha quedado, digamos, remitidos casi tan tácitamente pegados al artículo 6 de la Constitución. Absolutamente no. Así como ha quedado la situación, así como está en estos momentos, como lo ha dejado la Corte, la Sala de lo Constitucional, obviamente que hay peligro latente de que cualquier ciudadano, no solamente el periodista, el dueño de medios o el presentador de noticias, sino todos los ciudadanos por vertir opinión podamos de alguna manera ser sancionados. Así como está, efectivamente hay un peligro de ponerle, vamos a decirlo en buen salvadoreño, un bozal al ciudadano para que no pueda de alguna manera vertir opinión con relación a un tema que obviamente le atañe, le perjudica, y creo que eso va encaminado a que pueda de alguna manera crear un problema en materia democrática, porque la libertad de expresión creo que es la parte fundamental, es la libertad básica de una democracia, es la que si la vemos desde ese punto de vista, es uno de los principios constitucionales más elementales de la construcción de un país democrático. Es una garantía que en el artículo 6 de la Constitución dice, sí existe, pero con estas condiciones. ¿La fragilidad de esas condiciones cree que puede llevar a que alguien pueda convertir esto en una herramienta de represión en un determinado momento? Porque los peros son que subvierta el orden público o que dañe la moral en estas partes, ¿no? Es que hay que confundir, no hay que confundir, Rafael, una cosa de la otra. El constituyente fue sabio y planteó, por ejemplo, cuando, digamos, se determina cuando la información en el ejercicio legítimo de los derechos indispensables de las personas obviamente deben de prevalecer por encima de lo otro. Separa una parte y en el mismo inciso primero también te deja qué tipo de comportamiento debe ser sancionado. Y te habla de la injuria, de la calumnia, y cuándo se convierte, y cuándo digamos, cuándo se conforma ese tipo de delito. Obviamente que eso está comprobado. Tú te das cuenta que en el diario vivir, por ejemplo, si nos regresamos un poquito, hace 10 años hacia atrás, te dabas cuenta que existían, que existen los jueces de paz y que ellos tenían un mecanismo de los juicios conciliatorios, ¿verdad? Por el tipo de conflictos que existían entre vecinos, ¿verdad? Que uno calumniaba al otro, que aquel venía y le hacía señalamientos que perjudicaban a su imagen. Entonces el constituyente obviamente deja blindado el derecho a la información, pero también marca, digamos, aquello que cae en delito, ¿verdad? Porque nadie tiene derecho a violentar la